Vamos a discutir el análisis de curvas en función del parámetro arco de curva. Si bien una ecuación vectorial de una curva en el espacio no es única, es necesario para un análisis de las curvas en el espacio de realizarlo para un solo parámetro. Consideremos una curva C tal que pudiera representarse con diferentes expresiones o funciones vectoriales, como pudiera ser R subíndice 0, que depende del parámetro t. O bien R subíndice 1, que depende del parámetro alfa. O tal vez R subíndice 2, que depende del parámetro beta. Todas estas funciones vectoriales me representan a la misma curva C. Y aquí, de manera genérica, voy a considerar R subíndice I, donde I es 0, 1 o 2. O cualquier otra función vectorial que me represente a la misma curva en este sistema de referencia. Si yo quiero hacer un análisis de las curvas, pues necesito un parámetro que sea invariante justamente para la misma curva. Y a lo que me refiero es a considerar la longitud, es decir, la medida de la curva. Si yo me paro en este punto de mi curva y empiezo a medir la longitud de la curva, no importa qué ecuación vectorial esté representando yo, con R0, R subíndice 1, R subíndice 2, la longitud de esta curva es la misma. Y a esa longitud le vamos a poner o la vamos a bautizar como S, el arco de curva. Y justamente esta longitud de la curva se mide a partir de la integral de la rapidez con respecto al tiempo. Esta es una integral indefinida, pudiera ser definida si yo considero un instante de tiempo inicial y al final de la curva, la longitud que me interese, como el instante de tiempo final. Puede ser, en lugar del parámetro t, el parámetro alfa o el parámetro beta. Entonces tendría aquí la integral de la diferencial de r subíndice 1 con respecto de alfa, diferencial de alfa. O la integral de la diferencial de r subíndice 2 con respecto de beta, diferencial de beta. Para cada una de estas integrales, ya sea con respecto del tiempo, de alfa o de beta, los límites de integración pues van a cambiar. Pero en el mismo intervalo de análisis, la longitud del arco de curva va a ser la misma. Y es más, aquí voy a cambiarle para expresarlo como lo dije hace rato, como la longitud de arco. Voy a considerar mi parámetro t como mi parámetro tiempo para el análisis de las curvas, por lo que la diferencial del arco de curva con respecto del tiempo pues es justamente la rapidez, de acuerdo a esta integral que nosotros tenemos acá.
Viéndolo desde otra perspectiva, la diferencial de la curva es justamente la derivada de r con respecto de t diferencial de t, y esto pues, es la velocidad por diferencial de tiempo. Si yo calculo el módulo de esta diferencial, lo que tengo es la rapidez por el diferencial de tiempo. Esto significa que el módulo del diferencial de r es justamente el diferencial del arco de curva. Ya teniendo este parámetro en común, puedo hacer lo siguiente. ¿De qué manera podemos despejar t de aquí? Pues bueno, si resulta que s es una integral de una función escalar, de variable escalar, entonces tendría que s es igual a una función que depende de t. Si dejamos la integral indefinida, agregamos la constante de integración, que bien pudiera ser una constante que depende de las condiciones iniciales de la función s, de tal manera que tendríamos que t es una función que depende de s al despejar. Si t depende de s, entonces tengo r de t, que es igual a r que depende de s, y por lo tanto puedo expresar a la función vectorial en términos del arco de curva. Y a partir de esta ecuación podemos empezar a hacer algunas operaciones. La primera de ellas tiene que ver con la derivada y es determinar el vector tangente, que a nosotros nos va a interesar como vector tangente unitario. ¿Cómo se calcula el vector tangente unitario? Pues bueno, si nosotros sabemos que la derivada de r con respecto de t nos da justamente un vector tangente, el vector tangente unitario que vamos a definir como t mayúscula, pues va a ser el vector tangente entre su módulo. Este es el vector tangente unitario. Si resulta que yo tengo mi ecuación vectorial en términos del arco de curva, entonces la derivada de r con respecto de s sería la derivada de r con respecto de t diferencial de t con respecto de s. Esto es igual a la derivada de r con respecto de t, y es más, aquí voy a cambiar la derivada de r con respecto de t como la velocidad entre la derivada de s con respecto de t. Y resulta que la diferencial de s con respecto de t es justamente la rapidez. Entonces, lo que yo tengo es el vector tangente unitario por definición. Significa que el vector tangente unitario lo puedo calcular como la diferencial de r con respecto de s, como la derivada de r con respecto de s. Voy a empezar a enmarcar algunas expresiones que van a ser relevantes para el análisis que nosotros vamos a hacer de las curvas. Una característica de las curvas, una característica de tipo geométrico, es la curvatura. Y para definir la curvatura,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ubicar mi sistema de referencia para una curva cualquiera. Voy a representar una curva, la curva C, y voy a tomar un punto de esta curva que va a ser el punto A. Esta curva va a estar definida en términos del arco de curva, S. De tal manera que si le doy un incremento delta S a la curva, entonces voy a estar una longitud delta S después del punto A. Esta es mi longitud delta S. Si este es R de S, entonces este vector de posición sería R en S más delta S. En el punto A tengo un vector tangente, que voy a marcar por aquí como el vector tangente unitario T. Y en el punto que está una distancia delta S después del punto A, en la dirección en que crece la curva, tengo otro vector tangente unitario. Este le voy a poner por nombre T, subíndice delta S. Voy a trazar una recta ortogonal a cada uno de los vectores tangentes. Y esa recta pues va a estar justamente en el espacio. Entonces voy a suponer que es una recta ortogonal a mi primer vector tangente. Y por acá tengo otra recta ortogonal al segundo vector tangente. Si yo logro que se corten en un punto en el espacio, un punto que voy a llamar P, para no volver a poner la letra C, en este punto se cortan las rectas ortogonales a los vectores tangentes. Delta S no es una longitud muy grande, es apenas un incremento. Y como la curva no es una recta, entonces estas dos rectas ortogonales a los vectores tangentes se cortan en un punto en el espacio. De tal manera que se forma algo así como lo siguiente. Voy a pintar de nueva cuenta mis dos rectas. Y como delta S es muy pequeño, entonces la distancia de P a A, este es el punto A, voy a ponerlo aquí así, y este es el punto P. La distancia de P a A es la misma de P hacia el lugar donde está la recta tangente delta S. Por lo que puedo relacionar la longitud PA como un radio, el arco de curva que tengo ahí y un ángulo delta teta que forman estas dos rectas. Y la relación que se tiene para una sección de una circunferencia de este tipo es que delta S es igual al radio por delta teta. Aquí voy a empezar a definir lo que es ρ, y ρ se conoce como el radio de la circunferencia tangente a la curva C en A, en el punto A. Si ρ es el radio de una circunferencia que es tangente
a esa curva, entonces resulta que P es el centro de la circunferencia. Y se define como capa, la letra griega capa, como la curvatura es igual a 1 entre ρ. Tomé una sección de una circunferencia que tiene radio ρ, un arco de la circunferencia, y definí tres características que tienen que ver con una circunferencia tangente a la curva en un punto. El radio de la circunferencia, el punto donde está ubicado el centro de la circunferencia y el radio de curvatura, que es justamente el inverso a la curvatura. ¿Qué relación tiene esto con el vector tangente? Pues bueno, vamos a hacer algunas operaciones que involucren justamente al vector tangente unitario. Si yo calculo la derivada del vector tangente con respecto de s, tendría entonces la derivada de t con respecto de θ, diferencial de θ con respecto de s. Aquí estoy considerando θ como el ángulo entre las dos rectas ortogonales. ¿Y por qué entre esas dos rectas? Porque resulta que si yo tomo mi primer vector tangente y ubico también al segundo vector tangente, delta s, si delta θ es el ángulo que forman las rectas ortogonales a los vectores tangentes, significa que entre estos dos vectores el ángulo también es delta θ. De tal manera que yo tengo aquí un delta t. Delta t entre delta θ, cuando el límite de delta θ tiende a 0, es justamente esta derivada que estoy calculando aquí. La derivada de t con respecto de θ lo voy a agregar aquí abajo como el límite cuando delta θ tiende a 0 de delta t entre delta θ. Nada más que arriba estoy desarrollando la regla de la cadena porque θ depende de s. De acuerdo a la gráfica que hicimos, donde tengo precisamente la relación entre θ, s y el radio de circunferencia, resulta que el límite cuando delta θ tiende a 0 de delta s entre delta θ, entonces igual a ρ. Por lo tanto, la diferencial de t con respecto de s es igual. Y aquí tengo diferencial de t con respecto de θ. Ese es un vector. Vamos a dejarlo tal cual. Y ahorita lo vamos a renombrar. Y de este lado tengo 1 entre diferencial de s con respecto de θ. Por definición, esto es la diferencial de s con respecto de θ. Entonces, lo que yo tengo como la derivada del vector tangente unitario con respecto al arco de curva va a ser igual a 1 entre diferencial de s con respecto de θ, pues es 1 entre el radio, y eso vale justamente la curvatura, y el vector diferencial de t con respecto de θ va a ser un vector normal. Si nosotros observamos la gráfica
de este delta t entre delta teta, cuando este vector tangente unitario en delta S se aproxima al vector tangente, lo que me resulta es un vector que es ortogonal al vector tangente. Y esto vamos a definirlo por aquí, donde n.t es igual a 0. Es decir, el vector n es ortogonal al vector t. ¿Quién es el vector n? El vector n se conoce como el vector normal unitario. Y esta expresión de la derivada del vector tangente unitario se conoce como la primera expresión de Frenet-Serret. Hay un vector normal unitario, está la curvatura, está la derivada del vector tangente con respecto al arco de curva, definimos el centro de la circunferencia tangente a la curva, y definimos a la curvatura. La curvatura, dicho de una forma muy coloquial, diríamos que se trata de un parámetro de la curva que me indica qué tanto se curva la curva, es decir, qué tan curvada está la curva, por así decirlo. Aunque no suene bonito eso, creo que suena mejor que qué tanto se curva la curva. Y para fines representativos, como de ejemplo, voy a plantear lo siguiente. Imagínense que tienen una curva de este tipo, como una espiral de Arquímedes. Puede estar esta curva en el espacio, puede estar en el plano. Tal vez sea más esquemático si se lo imaginan en el plano. Y voy a tomar un punto por aquí, como el punto A. Voy a tomar este otro punto como el punto B. Y luego me voy a mover de este lado, donde tengo el punto C y el punto D. Si yo grafico los vectores tangentes en el punto A y en el punto B, y después grafico dos rectas ortogonales a esos vectores tangentes, entonces tendría algo de este estilo. Y aquí se ubicaría el centro de la circunferencia que es tangente, pensando que A y B están muy próximos, muy cercanos. ¿Qué pasa si ahora grafico mi vector tangente en el punto C y mi vector tangente en el punto D? Y luego dos rectas ortogonales a esos vectores tangente. Se cortan en este punto, que sería el punto P'. La distancia de P a A me da un radio ρ subíndice 0. Y la distancia de P' a C me da un radio ρ subíndice 1. Así como están las gráficas, es intuitivo desde el punto de vista geométrico que el radio de la circunferencia tangente al punto A es mayor al radio de la circunferencia tangente al punto C, que sería ρ subíndice 1. Eso significa que la curvatura en el punto 1 es mayor a la curvatura en el punto 0 o a la curvatura en el punto A. La curvatura subíndice 0 es la curvatura en el punto A y la curvatura subíndice 1 es la curvatura en el punto C. Y por la relación que existe entre los radios de las circunferencias, entonces la curvatura en el punto C es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque se cierra de una forma más brusca la curva. Por eso decía hace rato que la curvatura es una característica geométrica, una propiedad geométrica de la curva,
que me dice cómo se curva la curva. Si la trayectoria es muy cerrada, como en el punto C, entonces la curvatura es muy grande. Si la trayectoria es muy abierta, como en el punto A, entonces la curvatura es muy pequeña. De ahí el inverso con el radio de la circunferencia. Una recta no se dobla o no tiene curvatura, por lo que la curvatura en una recta, en una trayectoria recta, vale 0. Una circunferencia, por ejemplo, tiene una curvatura constante. En cualquier punto de la trayectoria la curvatura se mantiene fija, es constante. No varía la curvatura, no varía el radio. Aquí nada más para agregar un poco, ya que estamos con estas gráficas. Resulta que el vector normal es un vector ortogonal al vector tangente. Significa que el vector normal lo vamos a alojar en esta dirección, que es la dirección en la que apunta hacia el centro de la circunferencia, al centro de la circunferencia tangente a la curva. Entonces, el otro vector normal estaría ubicado de este lado, en el punto C. Vector tangente, vector normal. Y así sucedería con cualquier otro punto que yo quisiera revisar en la curva. Tendría un vector tangente y el vector normal en este caso apuntaría en esta dirección, en la dirección cóncava de la curva. En el plano pues es fácil identificarla, en el espacio pudiera pensarse que cuesta trabajo, pero matemáticamente, analíticamente podemos obtener justamente el valor de la curvatura, el vector normal unitario, y está relacionado estas dos cantidades con la derivada del vector tangente unitario con respecto al arco de curva. Vector tangente, vector normal. Vamos a definir un nuevo vector que relaciona precisamente estos dos, o que está relacionado con estos dos vectores. El vector binormal unitario. Y este vector binormal va a ser un vector ortogonal al vector tangente unitario y al vector normal unitario. Y la definición de este vector va a ser como el producto cruz entre el vector tangente unitario y el vector normal unitario, de cruz n. Como t es unitario, n es unitario, entonces el resultado de este producto cruz es otro vector unitario. Y estos tres vectores forman un sistema de vectores ortogonales, en todo caso de vectores ortonormales, porque son ortogonales entre sí y su módulo vale 1. Y este sistema de vectores se conoce como el triedro móvil. De manera gráfica, voy a ubicar al vector tangente unitario, al vector normal unitario, que son dos vectores ortogonales, y el vector binormal unitario. Este vector es ortogonal al vector normal y también es ortogonal al vector tangente. Este es el triedro móvil y varias de las expresiones que nosotros desarrollemos para el análisis de curvas van a estar referidas a este sistema de vectores, al triedro móvil. Calculamos el vector tangente, lo derivamos y nos dio una relación entre
entre la derivada del vector tangente y el vector normal. Pero resulta que el vector normal es ortogonal al vector tangente. Significa que la derivada del vector tangente es ortogonal al vector tangente. Por lo que voy a escribir algunas de las propiedades que de manera intuitiva podemos deducir o interpretar justamente de un sistema de referencia como este. Teníamos al vector tangente y lo derivamos con respecto del arco de curva. Y el resultado fue la primera expresión de Frenet-Serret. Significa que esta derivada es paralela al vector normal y el vector normal es ortogonal al vector tangente. Significa que estos dos vectores son ortogonales entre sí. Si resulta que el vector tangente, normal y binormal están amarrados entre sí por su ortogonalidad, significa que el vector normal, al derivarse con respecto del arco de curva, me debe dar por resultado un vector que es ortogonal a n. Entonces este producto punto también debería ser 0. Y lo mismo sucede con el vector binormal. Si yo tengo el vector binormal y lo derivo con respecto del arco de curva, entonces esta derivada es ortogonal al vector b, al vector binormal. Entonces esto también debe ser 0. Si yo desarrollo la derivada del vector binormal con respecto del arco de curva, entonces tengo la derivada con respecto de s de t cruz n. Por las propiedades que vimos anteriormente, resulta que tengo t cruz derivada de n con respecto de s más derivada de t con respecto de s cruz n. Resulta que la derivada de t con respecto de s es un vector paralelo a n, entonces este producto cruz vale 0. Se tiene entonces que la derivada de b con respecto de s es igual a t cruz derivada de n con respecto de s. Resulta que b es ortogonal a la derivada de b con respecto de s. Y resulta que t es ortogonal a la derivada de b con respecto de s. Eso lo puedo observar del producto cruz anterior. T cruz n es la derivada de b con respecto de s. Y esa derivada de b con respecto de s es ortogonal a t y es ortogonal a la derivada de n con respecto de s. Entonces, si la derivada de b es ortogonal a b y también es ortogonal a t, se tiene entonces que la derivada de b con respecto de s debe ser un vector paralelo al vector normal. No vale el vector normal, pero sé que es paralelo. Y en este caso, esta derivada la vamos a considerar con un escalar, y ese escalar va a ser menos tau, de tal manera que tau se conoce como la torsión. Ahorita le damos una interpretación más geométrica a la torsión. La derivada de b con respecto de s se conoce como la segunda expresión de Frenet-Serret. Si yo tengo mi vector binormal aquí y tengo definido mi vector tangente y también mi vector normal, resulta que hay un plano que es ortogonal al vector binormal. Es el plano que tiene contenidos al vector tangente y al vector normal unitarios.
Justo aquí pues pasa la curva. Imagínense que tengo una curva C como esta. Y la derivada de B con respecto de S me dice qué tanto varía ese vector binormal con respecto del arco de curva. Si bien la derivada de t me indica una propiedad geométrica que es la curvatura y me dice cómo se va doblando o curvando la curva, en el otro sentido, que es la variación del vector binormal, me dice cómo se va torciendo la curva, qué tanto varía el vector binormal con respecto al plano de los vectores tangente y normal. A ese plano se le conoce como el plano osculador. Entonces, la torsión me dice cómo se va torciendo la curva. Si por un lado me dice cómo se curva, en el otro sentido me dice cómo se tuerce, o me da la interpretación de cómo se tuerce. Me hace falta calcular una derivada. Ya calculé la derivada del vector tangente. Aquí presentamos la derivada del vector binormal. Primera y segunda expresión de Frenet-Serret. Significa que la derivada del vector normal es la que me hace falta calcular y justamente esa derivada es la tercera expresión de Frenet-Serret. Entonces vamos a calcular esa derivada. Para empezar, el triedro móvil es un sistema de vectores ortonormales. Si t cruz n es el vector binormal, entonces el vector normal unitario sería el vector binormal cruz el vector tangente unitario. Entonces, la derivada de n con respecto de s sería la derivada con respecto de s de b cruz t. Si yo desarrollo esto, tendría b cruz derivada de t con respecto de s más derivada de b con respecto de s cruz t. La derivada de t con respecto de s ya la conozco y es justamente la primera expresión de Frenet-Serret. La voy a anotar por aquí. Derivada de t con respecto de s, que vale la curvatura por el vector normal. Y por otro lado, la derivada de b con respecto de s, también ya la conozco, es la segunda expresión de Frenet-Serret. Y la derivada del vector binormal con respecto de s es menos la torsión por el vector normal. Entonces, si yo sustituyo, tengo que la derivada de n con respecto de s es igual a b cruz capa n menos tau n cruz t. B cruz n es igual a menos t, entonces menos capa por el vector tangente unitario menos tau n cruz t, y n cruz t es menos b, entonces menos con menos más, y tendría entonces que la derivada del vector normal unitario con respecto del arco de curva es igual a la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Esta es mi tercera expresión de Frenet-Serret. Vamos a juntar todas estas expresiones en una representación gráfica, porque la derivada de t con respecto de s es un vector que está alojado sobre el vector normal o la recta conocida como recta normal. Es un vector paralelo al vector normal, en otras palabras. La derivada de b con respecto de s es otro vector paralelo al vector normal. Y la derivada de n con respecto de s tiene dos componentes, una componente binormal y una componente tangencial. Y con esta gráfica vamos a bautizar algunas de las partes representativas del triedro móvil.
vector binormal, vector tangente y vector normal unitario. El plano que contiene al vector tangente y al vector normal unitario se conoce como plano osculador. El plano que contiene al vector tangente unitario y al vector binormal se conoce como plano rectificante. Y el plano que contiene al vector binormal con el vector normal unitario se conoce como plano normal. La derivada de t con respecto de s es la primera expresión de Frenet-Serret. Y esa es un vector paralelo al vector normal, derivada de t con respecto de s. Y la recta que contiene al vector normal se conoce como recta normal. La derivada del vector binormal con respecto de s, que es la segunda expresión de Frenet-Serret, es menos tau por n. Entonces, también está contenida sobre la recta normal, solo que al darle el signo negativo, pues hacemos que apunte en el otro sentido y tendríamos la derivada de b con respecto de s. Curvatura, que está relacionada con la derivada de t con respecto de s, y torsión, que está relacionada con la derivada de b con respecto de s. En otras palabras, el módulo de cada uno de estos vectores me da la curvatura y la torsión. Y para ello vamos a anotarlos de este lado. El módulo de la derivada de t con respecto de s es igual a la curvatura, y el módulo de la derivada del vector binormal con respecto de s es igual a la torsión. Me falta graficar aquí la tercera expresión de Frenet-Serret. Y la tercera expresión de Frenet-Serret tiene dos componentes, una componente binormal y una componente tangencial. Y me voy a regresar para verla. La componente binormal multiplica, o bueno, la componente binormal es la torsión y la componente tangencial es la curvatura, pero negativa. Entonces, ese vector está alojado en el plano rectificante, derivada de n con respecto de s. Tiene una componente negativa que es tangencial y una componente positiva que es binormal. La recta que contiene al vector tangente es la recta tangente, y la recta que contiene al vector binormal es la recta binormal. Con esto geométricamente tenemos definido todo el triedro móvil, los planos, los vectores correspondientes a las tres expresiones de Frenet-Serret y todo parte del sistema de referencia del triedro móvil que lo conforman el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal unitario. Tenemos ahora sí todos los elementos para poder hacer un análisis de cualquier curva. ¿A partir de quién? Del arco de curvatura, de la longitud de arco. No importa cómo esté definida la ecuación vectorial de la curva, el parámetro que es invariante es justamente la longitud de arco. Con ese parámetro entonces podemos calcular todas estas cantidades del triedro móvil y ubicar en cada punto de la curva ese triedro móvil e identificar sus características geométricas como son la curvatura y la torsión.